Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta séptima entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hubo un tiempo en que los movimientos feministas defendieron la igualdad ante la ley de la mujer, reclamaron su derecho al voto y su acceso en igualdad de condiciones a la educación o al trabajo. El derecho, en definitiva, a participar en todos los ámbitos sociales sin padecer discriminaciones. Pero hoy las reivindicaciones del feminismo son muy distintas y todas ellas se acogen bajo el paraguas de la llamada ideología de género, que como todos los totalitarismos que en el mundo han sido, aspira a completar una labor de ingeniería social. ¿Y qué propugna la ideología de género? Pues propugna que la diferencia entre los sexos no es algo natural, sino el producto de prácticas sociales represoras que conviene aniquilar. Propugna que la diferencia sexual entre el varón y la mujer no es una realidad innata propia del ser humano y que solo existen géneros, es decir, roles sociales optativos en la conducta sexual del individuo. Para la ideología de género, el sexo no es algo determinado por el nacimiento, sino la consecuencia de una elección o deseo. Por lo tanto, cada persona puede elegir libremente el género al que le gustaría pertenecer según la orientación sexual que en cada momento o etapa de su vida le atraiga más. Masculinidad y feminidad, las categorías derivadas de la diferenciación sexual, son sustituidas por un batiburrillo de géneros u orientaciones sexuales de aspecto tentador y suculento como tartas en el escaparate de una pastelería. Heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, etc. La heterosexualidad se contempla incluso con suspicacia, pues es vista como una supervivencia propia de lo que la ideología de género denomina sociedad patriarcal. Y ni siquiera se considera indispensable para la procreación, porque según postula la ideología de género, la reproducción biológica debe controlarse, erradicarse incluso, con técnicas que liberen a la mujer de la tiranía de la maternidad. Para la ideología de género, la plena igualdad entre hombres y mujeres no se logrará hasta que se dominen los condicionamientos biológicos, para lo cual es preciso que la mujer tenga el pleno control de la reproducción, incluyendo el aborto discrecional. Y esta ruptura con la biología exige también que la mujer se libere de los hombres. Por eso muchas de las reivindicaciones de la ideología de género se plantean como una lucha contra los hombres, a quienes se considera enemigos. Las relaciones de pareja se convierten así en relaciones de rivalidad, de dominio, de conflictividad constante, que hacen de la familia el escenario de una batalla. En realidad, lo que pretende la ideología de género no es mejorar la situación de la mujer, sino separar a la mujer del hombre y destruir la identificación de sus intereses con los de la familia a la que pertenece. Pretende, en fin, convertir la familia en un vivero de odios, en el que al hombre se le adjudica el papel de opresor de la mujer. Luego, cuando el odio ya se haya adueñado del ámbito familiar, la ideología de género presentará el enfrentamiento entre los sexos, con sus amargas secuelas de violencia y crimen, como consecuencia de la subsistencia de la familia natural, cuando en realidad es más bien el producto fatal de su destrucción. La ideología de género es, como el marxismo o el nazismo, una ideología alimentada por el odio. Ya no a una clase o raza determinada, sino a aquellas relaciones humanas fundadas en la complementariedad y el amor. Y puesto que para la ideología de género la diferencia sexual es la primera alienación del ser humano, su obsesión mayor consiste en destruir aquellas instituciones que se basan en la idea de diferencia sexual, es decir, el matrimonio y la familia.
En apenas unos pocos años se han redefinido los conceptos de matrimonio y familia y se han aprobado leyes que reformatean y desvirtúan estas realidades básicas de la sociedad. También se han puesto en marcha nuevas leyes educativas que imponen la perspectiva de género de forma transversal, conculcando de esta manera el derecho de los padres para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. Para la ideología de género es prioritario el control de la educación y los medios de comunicación social. De este modo se asegura el adoctrinamiento de la sociedad desde abajo, mediante una banalización del sexo que deja de ser una expresión de la donación mutua entre hombre y mujer para erigirse en elemento de realización personal individual, lograda en la satisfacción del propio deseo. En la nueva cultura impuesta por la ideología de género, los papeles o funciones del hombre y la mujer han de ser perfectamente intercambiables. La familia heterosexual y monógama aparece como un caso más de práctica sexual, el más obsoleto y sospechoso, por cierto, junto a otros muchos. La familia redefinida libremente, al hilo de nuestras apetencias, y se equiparan con la familia natural diferentes formas de unión que se fundan en contratos acordados entre individuos. Contratos, por supuesto, rescindibles, como conviene a una nueva utopía de hedonismo que preconiza la consecución de la felicidad a través de la exaltación del deseo sexual, sin límite legal, moral o incluso corporal alguno. Chesterton vislumbró el triunfo de esta utopía monstruosa hace casi un siglo, cuando auguró que no tardaría en proclamarse una nueva religión que a la vez que exaltase la lujuria, prohibiese la fecundidad. Tal religión ya ha sido instaurada, y toda la panoplia legal desplegada en los últimos tiempos, reconfiguración de la institución matrimonial, consagración del llamado derecho a la salud reproductiva y sexual, educación para la ciudadanía, etc., no tiene otro afán sino otorgar cobertura jurídica a una revolución ideológica que trata de cambiar radicalmente la sociedad, moldeando la esfera interior de las personas. La ideología de género ha encontrado una vía de penetración imparable en las sociedades humanas a través de la actividad desplegada por la Organización de Naciones Unidas y de las sucesivas conferencias internacionales que a su amparo han establecido las pautas para su implantación universal. Tales pautas han sido asumidas como propias por la izquierda, que tras el fracaso del socialismo real ha incorporado a su agenda política la ideología de género como un sustitutivo idóneo de las causas que tradicionalmente había defendido. Y como suele suceder, la derecha no ha hecho sino asumir lacayunamente en su discurso una versión edulcorada o diluida de esta misma ideología, temerosa de perder el tren de la modernidad. En unos pocos años, España se ha convertido en el campo de ensayo de todas las propuestas de la ideología de género, que se van imponiendo paso a paso, implacablemente, como si se hubiese diseñado un plan premeditado para ello. Nos hallamos ante la ideología política más antisocial que ha creado el hombre, una ideología que desarticula los vínculos naturales, que destruye nuestra propia humanidad y entroniza una sociedad atomizada de individuos que en su búsqueda de satisfacción personal se cierran a la vida y se convierten en carne de consultorio psiquiátrico. Para conocer un poco mejor las estrategias de esta ideología destructiva, contaremos hoy con 4 invitados de excepción: Jesús Trillo Figueroa, Carmen Sánchez Maillo, Santiago Mata y Benigno Blanco. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, María Cárcava les presenta, como siempre, la película que lo ilustrará. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches a todos ustedes. La película que veremos a continuación se titula La gran aventura de Silvia. Fue estrenada en 1936 y está dirigida por el norteamericano George Cukor, quien unánimemente es considerado el mejor director de actrices de la historia del cine. Es responsable de títulos tan señeros como La costilla de Adán, My Fair Lady, Ha nacido una estrella o Historias de Filadelfia.
La gran aventura de Silvia está basada en una novela de Compton Mackenzie y adaptada al cine por 3 guionistas, Gladys Unger, John Collier y Mortimer Offner. A la cabeza del reparto nos encontramos formando por primera vez pareja cinematográfica un actor en alza como Cary Grant, interpretando al timador con aires de dandy Jimmy Monkley, junto a una ya consolidada Katharine Hepburn. La química entre ambos fue tal que llegaron a protagonizar 3 films más juntos: La fiera de mi niña de Howard Hawks y Vivir para gozar e Historias de Filadelfia, en las que repitieron con George Cukor. Completan el reparto Brian Aherne, Edmund Wen y Demi Moore. En este trabajo, en el que se entremezclan hábilmente humor, drama, crítica social y romance, podrán ustedes disfrutar por partida doble de Katharine Hepburn, que será la vez Silvia y Silvestre, y se pasará más de media película, por cierto, de metraje perfecto, disfrazada de hombre. ¿El motivo? Tendrán ustedes que verlo. Con el tiempo, las películas basadas en un juego de equívocos sexuales se convertirían en un filón comercial para Hollywood. Baste recordar títulos como Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, Víctor o Victoria, de Blake Edwards, o Tootsie, de Sidney Pollack. Pero en 1936 el travestismo, aunque se tratase de forma ingenua y eminentemente cómica, como ocurre en esta película, era considerado excesivamente atrevido. Así que La gran aventura de Silvia fue un sonoro fracaso de taquilla, a pesar de que fuera rodada, como el propio Cukor confesó, en estado de gracia. Nosotros podemos hoy disfrutar de su reivindicación de la picaresca y la vida trashumante, de su jubilosa vindicación de la verdad humana que se impone sobre los disfraces y las conveniencias sociales. Y podemos, sobre todo, gozar de 2 actorazos irrepetibles: un Cary Grant, que por primera vez tiene ocasión de probar sus dotes irónicas y esa especie de elegancia mundana que durante décadas lo convertirá en el rey indiscutido de la comedia sofisticada, y una Katharine Hepburn a la que 3 años atrás el propio Cukor había confiado su primer papel cinematográfico relevante en la película Doble Sacrificio, y que volvería a contar con ella en hasta 8 ocasiones más, con títulos tan fundamentales como Historias de Filadelfia o La costilla de Adán. A Cukor y a Hepburn los unió siempre una amistad a prueba de bomba, tal vez porque ambos eran almas gemelas, desdeñosas de las convenciones establecidas y burlonas de las vanidades hollywoodenses. Gracias a la confianza tozuda que Cukor depositó en su talento interpretativo, Hepburn pudo vencer las reticencias de los grandes estudios, que solo veían en ella un montón de huesos que ejercía sobre la libido masculina el mismo efecto que un tanque de bromuro. Y así, de la mano de su Pigmalión Cukor, la actriz que en sus comienzos fue bautizada con el apodo injurioso de Veneno para la taquilla, acabaría inscribiendo su nombre en el cielo de las mitologías cinematográficas. El patito feo se convirtió en cisne, exactamente igual que ocurre en esta película, La gran aventura de Silvia. Que ustedes la disfruten. Pobre Cary Grant, cuando lo veo en ese tren, con esa mujer tan pesada, tan histérica, pienso que su vida va a ser muy infeliz. Y estoy seguro además de que esa mujer, cuando sea mayor, va a montar una asociación con perspectiva de género. Muy buenas noches también, María Cárcava. Hemos recibido muchos emails durante esta semana. Pues sí, muchos correos electrónicos felicitándonos por el anterior programa sobre el Islam, y peticiones como la de José Antonio Velascola, a quien le gustaría que desenmascarásemos las mentiras del evolucionismo. José Manuel Bausá nos pide que hablemos de valores como familia, amistad y lealtad, guiados por la película de Capra, Vive como quieras. Y muchos correos nos han llegado después de que anunciásemos el tema que tratamos hoy. Correos especialmente de hombres que viven circunstancias realmente dolorosas a causa, aseguran, de denuncias presentadas por quienes un día fueron sus parejas. Casos realmente dramáticos en los que se ven directamente involucrados sus hijos.
Son muchos los amigos que nos ruegan que adelantemos el horario de emisión de Lágrimas en la lluvia. Giuseppe Juanes, Juan José Justi, Luis Meca, Enrique Martínez Goicoechea y así hasta llegar a la media centena. Por último, Juan Manuel, un espectador, Félix Eduardo, tiene una petición tan atrevida como atractiva, creo yo, más bien para tus lectoras, lectores, que para ti. Nos pregunta que cuándo nos vas a deleitar con un libro de poemas. A ustedes ya saben que esperamos sus propuestas y sugerencias en la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Bueno, pues son muchas las propuestas de nuestros espectadores y yo les prometo que las voy a considerar, las voy a tener en cuenta. Habrá un programa del evolucionismo, sobre el evolucionismo, no sé cuándo, pero es un tema que me pone mogollón, porque además sé, cada vez que escribo sobre este tema, todos los progres empiezan a echar espumarajos y se ponen epilépticos, así que será un tema que trataremos aquí cualquier día de estos. Del mismo modo, naturalmente, que temas que tienen que ver con la familia, mismamente hoy vamos a hacer un programa que tiene que ver con eso, con la familia como institución que está en el punto de mira de la ideología de género, institución que quieren destruir. En cuanto al cambio de horario, al adelante de horario, ¿qué puedo decirles yo? Tienen que escribirle al señor don Julio Ariza, presidente de esta casa, y decirle: don Julio Ariza, queremos que adelante usted el horario de emisión de Lágrimas en la lluvia. Eso es lo que tienen que hacer. Yo les invito a hacerlo. Yo también quiero adelantar el horario de emisión de Lágrimas en la lluvia. Y respecto a publicar un libro de poemas, decía Miguel de Cervantes: yo que tanto me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Pues eso me pasa a mí. A mí el cielo no me quiso dar la gracia de ser poeta, con lo cual me tuve que conformar con ser prosista, espero que no prosaico, y me temo que seguiré escribiendo libros en prosa. Muchas gracias a todos nuestros espectadores por sus comentarios, por sus sugerencias. Háganoslas llegar al correo electrónico que antes les decía María Cárcava. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mi modo de ver es fundamental para entender lo que está pasando en nuestro tiempo, para entender lo que está sucediendo sin que nos demos cuenta, la profunda, radical transformación de la sociedad que en estos momentos se está perpetrando. Y para hablar precisamente sobre ideología de género tenemos un cuarteto excepcional, como en este programa suele ser costumbre, un cuarteto que nos va a permitir penetrar en el meollo de la cuestión y extraer conclusiones que sin duda alguna a muchos de ustedes les infundirán miedo, porque ciertamente estamos hablando, como yo decía en la introducción, de la que muy probablemente sea la ideología más antisocial y más antihumanista que jamás haya podido crear el hombre. Paso a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Carmen Sánchez Maillo, doctora en Derecho y profesora de Teoría del Derecho en la Universidad San Pablo CEU, lo que antaño se llamaba Derecho Natural y que hoy los planes de estudio diseñados por el Ministerio de Educación impiden que se llame así. Es directora de un proyecto de investigación pluridisciplinar sobre ideología de género y sus temas de estudio en la actualidad versan sobre la abolición del concepto de naturaleza subyacente en esta ideología. Algunas de sus publicaciones más recientes, aquí tengo en mis manos alguna, son precisamente sobre esta materia, la ideología de género en los manuales de educación para la ciudadanía, que está incluida en este libro, Educación y Posmodernidad, un estudio crítico, una edición a cargo de Beatriz Bullón de Mendoza y Vanessa Eugenia Gil Rodríguez de Clara, y también tiene una colaboración precisamente sobre ley natural en este libro, Francisco Suárez y la ley natural, coordinado por Carmen Fernández de la Cigoña y Francisco Javier López Atanes. También está con nosotros Santiago Mata, doctor en Historia y licenciado en Periodismo. En la actualidad trabaja como redactor en el diario La Gaceta. En el cuarto Congreso Mundial Provida, celebrado en Zaragoza en 2009, recibió el premio a la defensa de la vida
en los medios de comunicación. Es autor de varias obras de divulgación histórica, entre ellas una suculenta biografía de Raimundo Llull, titulada El hombre que demostró el cristianismo, y del libro de Isadora Viviana, El nuevo aborto y el holocausto. Jesús Trillo Figueroa ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Ha escrito numerosos estudios de asunto jurídico, pero también ensayos culturales como Kandinsky, El origen de la abstracción. Ha publicado una serie de libros indispensables en los que disecciona con brillantez el asunto que hoy nos ocupa, tales como La ideología invisible, Una revolución silenciosa, que tengo aquí en mis manos, Una tentación totalitaria, La educación para la ciudadanía, o el más reciente, y quizá yo les diría que el libro canónico y fundamental para entender qué es esto de la ideología de género. El libro que tengo en mis manos, publicado por la editorial Libros Libres y que lleva precisamente el título de la ideología de género. En él, realmente, Trillo Figueroa hace un trabajo extraordinario, un trabajo además que demuestra un gran conocimiento sobre esta ideología rampante. Y por último tenemos también con nosotros a Benigno Blanco, asturiano, padre de familia, abogado y presidente del Foro de la Familia. Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, trabajó como letrado de los servicios jurídicos de Iberdrola, que llegó a dirigir. En 1996 fue nombrado secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y en el año 2000 secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Es, además, autor de una obra recién aparecida que tengo entre las manos, En defensa de la familia, en donde, entre otros asuntos, se analiza de forma muy certera esta ideología de género sobre la que a continuación vamos a hablar. Muchas gracias a los cuatro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer teneros hoy aquí y un inmenso honor. Me imagino que mientras veíais la película, pues la ingenuidad, el candor con el que trata esto del cambio de género o cambio de sexo, como queramos verlo, os habrá hecho sonreír, ¿no? Mucho ha ocurrido, mucha agua ha pasado bajo los puentes desde el año 36 a esta parte. Hombre, ojalá fuera así siempre, ¿no? La película de Cukor es muy amable. Pero de todas formas resume bien cuál es el problema. Es decir, que de alguna manera, en principio, la película empieza exponiendo un cambio de género, es decir, trata de separar el sexo biológico del género. Ella se convierte en un hombre, aparentemente, y bueno, lo que viene a decir la película es que, a pesar de todo, es imposible la disociación entre la mujer como mujer y el género femenino como tal género femenino, ¿no? Al final, esa disociación se rompe cuando ella se enamora, y manifiesta su amor. Es decir, lo cual viene a decir, una vez más, y no es que sea el típico final feliz de Hollywood, es que es así, es que el amor es lo que en última instancia destruye pues, esta ideología que, como tú decías, da miedo, ¿no? Da miedo, pero en fin, seamos positivos como Cukor lo es en esta película y triunfe finalmente el amor, como siempre pasa en Hollywood. Normalmente antes pasaba así, ¿no? Hombre, es que esta película, efectivamente, tú lo has dicho, nos enseña que reprimir la naturaleza, que abolir la naturaleza, que negar los impulsos más verdaderos y profundos del ser humano es una tarea muy difícil. Puedes lograrlo, pero desde ese momento dejas de ser humano, que es lo que la ideología de género trata, claro, que dejemos de ser humanos. Lo que pasa que es verdad que hay que tener confianza en nuestra humanidad maltrecha, pisoteada, destruida, que sin embargo siempre quiere mostrarse, ¿no? Que es como esas hierbas que crecen en las escombreras, esas hierbecillas heroicas que asoman su verdor entre los cascotes, ¿no? Carmen. Es cierto que es que cuando se pone de manifiesto el momento de que ella no puede reprimir su feminidad y que está ahí, pues es en el momento, como ha dicho Jesús, en el que se enamora, en el que ya ella tiene que desvelarse y no puede ir contra la naturaleza, porque, como tú dices, está en su ser, está en ella. Y a mí se deja ver muy bien esta película, muy bien interpretada por Cary Grant y por Katharine Hepburn, y frente a las dos otras mujeres que aparecen, los otros dos arquetipos femeninos, la sirvienta venida cupletista, algo atolondrada y tontorrona, y la aristócrata rusa como manipuladora, pues se va desvelando en Katharine Hepburn
pues esa feminidad, ese genio femenino, que es justa, que es comprometida, que es entregada y que no puede menos cuando se encuentra frente a un hombre de desvelarse. Entonces eso te hace sonreír. Y yo más que travestida la encuentro que está disfrazada por el enredo que tiene, está disfrazada y tiene que disfrazar, se quita el disfraz cuando se encuentra frente a un hombre que tiene que mostrar su feminidad y que él la encuentra encantadora y la encuentra maravillosa. Y se lo dice al final de la película y se enamora de esa mujer que además pues es la que abunda en sensatez de las tres y la que nos muestra una feminidad pues, ¿no?, la más grande, ¿no?, de las tres figuras. O sea, que se deja ver muy bien y dice cosas, ¿no? Aunque es cierto que está presentado con una ingenuidad que... Sí, bueno, es la ingenuidad propia de la época. De la ¿no? época, años 30, claro. Pero es verdad que de alguna manera es una metáfora de muchas cosas que luego han ocurrido. Benigno, muy buenas noches también. Enhorabuena por este libro reciente, En defensa de la familia, que recomendamos naturalmente a todos nuestros espectadores, y en el que tocas en profundidad este asunto que te ha traído hoy aquí, ¿verdad? El libro es una reflexión sobre los problemas y debates de la sociedad española actual en temas que hacen referencia a la familia y al valor esencial de la familia, que es la vida. Y por lo tanto nos vamos encontrando con la ideología de género continuamente. Y por eso hay un capítulo monográfico dedicado a la ideología de género. La película es como una prueba ex ante de que la ideología de género no tiene futuro. Cuando se encuentran con el amor, la feminidad sale, es un poco lo que está pasando en nuestros días también. Pero que la ideología de género al final no es más que la expresión última del pensamiento de la modernidad. Para la visión clásica, propia de los filósofos griegos, del cristianismo, los seres humanos tenemos naturaleza, somos algo, consistimos. Y realizamos eso en que consistimos, nuestra naturaleza, en libertad. Para el pensamiento moderno no tenemos naturaleza y nuestra libertad nos aboca a ir creándonos a nosotros mismos al hacer. La ideología de género lo que hace es aplicar esto a la vida sexual. Yo no consisto en nada sexualmente y me creo a mí mismo con mis propios actos sexuales. Por lo tanto, soy el único criterio al respecto. Eso es ir contra la naturaleza más elemental. Y si algo nos demuestra el siglo XX muy dolorosamente es que las ideologías son inviables. Las ideologías del siglo XX, tanto el comunismo como el nazismo, como la ideología de género, son tan profundamente antinaturales, antihumanistas, que son inviables. Por eso cayó el nazismo y cayó el comunismo. Y por eso la ideología de género tiene muy poco futuro. El drama de la ideología de género es que, aunque no tenga un futuro como armador conceptual de la sociedad, porque es inviable en sí mismo, se acabaría la humanidad en una generación, provoca mucho dolor por el camino. Porque yo estoy íntimamente convencido de que las personas que inspiran su forma de conducta y su forma de entenderse a sí mismos en su dimensión sexual, conforme a los parámetros conceptuales de la ideología de género, no pueden ser felices. Pueden pasar fines de semana muy cachondos, si me permite la expresión, de acuerdo, pero ser felices es imposible. Y por eso esa ideología no es viable, pero en que acabemos cuanto antes con ella nos jugamos la posibilidad de ser felices de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay un pasaje, bueno, hay una parte del libro de Jesús Trillo Figueroa, La ideología de género, libro que de verdad creo que para que nuestros espectadores sepan lo que es la ideología de género, porque muchas veces tenemos un concepto muy banal de la ideología de género, siempre nos reímos. Una de las cosas que más me fastidian es esa derecha membrillo española. Bueno, la derecha española es casi toda ella membrillo, que se ríe mucho, jajaja, el Ministerio de Igualdad, jajaja, Viviana Aido, no sé qué. No, están desarrollando una labor de ingeniería social monstruosa. Y eso de banalizar, de tomárselo en plan chusco, es muy lamentable. Y digo que en este libro hay un capítulo especialmente estremecedor en el que Jesús hace una especie como de visión panorámica de la ideología de género a través de las figuras de de las más representativas teóricas de este movimiento, ¿no? Y verdaderamente es que son vidas desahuciadas, son vidas arrojadas al desagüe, son vidas destruidas. Y claro, uno se pregunta, ¿esta gente qué es lo que querrá? Después de haber destruido su vida, destruir las vidas ajenas, es una cosa que verdaderamente se queda... Sí, uno se queda palmado viendo la historia, sobre todo de las mujeres, ¿no? Del feminismo radical, ¿no? Shulamit Firestone, que fue la que publicó Dialéctica del Sexo, es un libro muy importante en esa historia, está desde que ni siquiera vio el libro publicado, se metió en un sanatorio psiquiátrico y aún no ha salido. Kate Millett padece un trastorno bipolar que ella ha escrito en libros. Hace poco publicaba en un periódico inglés una petición de auxilio para que la ayudaran a sobrevivir.
Germaine Greer apareció en el Big Brother inglés, una cosa absolutamente ridícula. Y las 3 mujeres que con Salami Firestone fundaron la primera, esto por poner un ejemplo, ¿no?, la primera revista del feminismo radical, las 3 se suicidaron. Es Sí, estremecedor, es algo estremecedor todo ello. Bueno, Simone de Beauvoir, su vida, la verdad es que da mucha penita también, ¿eh? Tremendo, claro. Convertida en una especie de anzuelo o de cebo para conseguirle jovencitas a Sartre, en fin, son vidas penosas, ¿no? Santiago, estás muy callado. Sí, yo creo que me toca hacer un poco de abogado del diablo aquí, porque como todos estamos... Bueno, No, yo creo que ya la ideología de género primero- tiene muchos diablos detrás ahí. No, pero sí, haciendo- yo pienso... Bueno, primero en referencia a esta película de Cukor, yo voy a decir Cukor porque este personaje, George Cukor, es de origen... Sí, Es efectivamente. dice que es de emigrantes húngaros, pero el apellido Cukor es eslovaco. Y como yo he vivido en Eslovaquia, pues lo voy a pronunciar como se pronuncia ahí, ¿no? Cukor significa azúcar, ¿eh? Y bueno, pero en fin, esto al margen. Y luego en ese punto de la película, yo me fijo en ese momento en el cual, cuando todavía está haciendo de chico, la nueva mujer de su padre Sí. le besa. ¿eh? Ujú. Y entonces ahí ya dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Es decir, que hay una parte de la intriga de la película, es hasta dónde se pueden transgredir las normas sociales que delimitan el papel del hombre y el papel de la mujer. Esto que la ideología de género supone que son intercambiables, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que ahí sí que se está mostrando dónde va la teoría que llaman queer theory, ¿no?, en inglés, la teoría de lo transgresor, de lo torcido. Que precisamente esa palabra se emplea en inglés y también en alemán se empleaba antes para referirse a la homosexualidad, algo torcido. Entonces, Desviado. desviado, ¿no? Desviado, ¿no? Entonces, la teoría de género, en inglés se suele llamar más bien teoría de eso, de lo desviado, también por eso, porque lo que hay en el fondo no es una cosa moderna una modernada para justificar eso que decía Benigno de unos fines de semana, pasarlo bien el fin de semana, sino que yo pienso que hay algo mucho más profundo que en el fondo remite pues eso, a todos los mitos de Edipo, a todo el freudianismo, todo eso, ese deseo de dar carta de ciudadanía a los deseos, digamos, inconscientes o subconscientes, considerados torcidos, y cómo se trata de satisfacer, porque digo yo que creo que no entenderemos bien a la ideología de género si no la tomamos en serio. Es decir, no pretende destruir la sociedad, pretende algo positivo. Entonces, ¿qué es lo positivo que pretende? Es integrar en la sociedad esos deseos que se han mantenido al margen y que se han considerado malos y que se han considerado transgresores. Y decir, ¿y no sería posible un mundo en el cual se pudiera también satisfacer esos deseos? Es decir, que yo lo que pienso que la ideología de género, y más en concreto la teoría, esta queer theory, lo que trata es eso, de satisfacer a todo el mundo, buscar... lo que hay detrás no es tanto una ingeniería social, digamos, por decreto, tipo soviética, sino un deseo, un buenismo, que diríamos, un deseo de decir, ¿y si pudiéramos satisfacer a todo el mundo? ¿Y si también esta gente que ha estado aquí? Por eso yo creo que no es tanto feminismo como eso, teoría... Bueno, digamos que la ideología de género se sirve digamos, de feminismo y digamos, de todas estas corrientes que surgen en el seno de los movimientos gays, ¿no? Pero sí tratan de hacer una ingeniería social. Lo que pasa es que las ingenierías sociales hoy, Santiago, no actúan desde una esfera política externa, sino que actúan sobre la conciencia de los individuos, ¿no? Y modelando su conciencia. En ese sentido son mucho más perfectas. Tenían pedida la palabra tanto Carmen como Benigno. Carmen. Bueno, yo 2 cuestiones de las que veníais comentando en cuanto a los testimonios puramente vitales de las feministas. Yo creo que eso es un botón de muestra que ir contra la naturaleza no es impune. Y ya nos lo predijo C.S. Lewis en La abolición del hombre. Entonces, como que los frutos de ir contra la naturaleza son amargos y traen infelicidad, y eso lo muestran sus testimonios vitales, ¿no? Que todo lo contrario precisamente es la familia, todo lo contrario es la familia de la que luego podemos hablar. Una institución que es la fundamental, digamos, es el objetivo
que tiene apuntada la ideología de género, es la institución que hay que destruir. Que hay que destruir, como una de las que hay que destruir porque es puramente natural, aunque traten de considerarla cultural. Pero bueno, que la abolición de la naturaleza no queda impune y no es impune, entonces no se puede ir sin frutos, y precisamente esta ideología lo que subyace es una abolición a la naturaleza humana, femenina y masculina. Entonces que los frutos, y eso se ve en la infelicidad de las vidas de muchas de las feministas o de los que viven según estas ideas. Y luego, en cuanto a lo que decía Santiago, yo creo que es verdad, es la cultura del deseo, pero un deseo que quieren convertirlo en derecho. Entonces, por ejemplo, los hijos ya dejan de ser un don para ser un deseo, dejan de ser un don para pasar a ser un derecho que todo el mundo pues puede tener. Entonces, es la cultura del deseo convertido en derecho. Es una de las... Todo lo que se desee puede hacerse a pura voluntad y abdicando de la naturaleza. Yo creo que eso también es algo que está muy presente y luego podemos verlo también en los cambios de la legislación. Benigno. Sí. Aprovechando la referencia que has hecho a la abolición del hombre de Carl Luis, hay un momento en que dice literalmente: cuando todos se ríen de quienes afirman es cierto, solo queda el que dice yo quiero. Cuando renunciamos a conocer, a identificar la naturaleza humana, en qué consistimos, solo queda mi voluntad. Mi voluntad cuando hablamos de cada uno, o la voluntad del poder político cuando hablamos de las sociedades. Hace 2 o 3 semanas hubo un debate muy significativo en el Parlamento Español, en el Congreso, cuando el diputado de UPN, Carlos Salvador, le preguntó a Viviana Aido si el aborto significaba la eliminación de una vida humana. Todavía era ministra de Igualdad, Viviana Aido. Y la contestación de Viviana Aido no fue esa tontería que dice habitualmente de que no hay una vida humana hasta la semana no se sabe cuánto, que eso sobre todo no deja de ser más que un error científico gravísimo porque se refiere a la vida humana, pero un error. Pero contestó algo mucho más grave que yo creo que refleja la esencia de lo peor de la modernidad. Dijo Viviana Aido: esa cuestión no interesa, no merece la pena perder el tiempo. Aquí lo único que importa es que se aprueba una ley del aborto y el aborto es legal en España. Yo creo que eso es la esencia de la ideología de género y de muchas más cosas. Es decir, la realidad no importa, la razón para tu casa. ¿Qué importa aquí el poder, lo que yo quiero, lo que deseo, yo o la sociedad a través del poder? Entonces, hemos abolido la razón, hemos abolido la creencia en que somos capaces de conocer con certeza en qué consistimos, qué somos como seres humanos, qué significa ser hombre o ser mujer. Y ya solo queda el yo quiero, sea el yo quiero cutre, desviado de lo que ir, o sea el yo quiero de lo que apetezca. Entonces, claro, esto trasladado a la formación de nuestros jóvenes es muy preocupante, porque esto no son elucubraciones científicas para debates universitarios. Esto es, en parte, educación para la ciudadanía y es la educación sexual que se da en nuestros institutos. Entonces, ¿esto en qué se traduce cuando hablamos con un crío de 12 años? Cuando hablan, por desgracia, un crío de 12 años. Es decirle, tú, en materia de sexualidad, no tienes nada natural. Lo sexual para ti debe ser algo lúdico, genital, externo, placentero, desvinculado de cualquier otra finalidad. Juega con ello. Hay muchos agujeros en el cuerpo, hay muchas posibilidades y muchas combinaciones. Experimenta. Eso sí, hay un tema malo claramente en materia de sexo, que te quedes embarazado. Es el único mal posible. Y para eso, bajo el nombre de salud sexual y reproductiva, yo, Estado, te garantizo que no te quedas embarazado y si te quedas, que lo deshacemos, el aborto. Entonces, claro, estamos hablando de temas muy serios, porque un crío que se acostumbra desde pequeño a jugar con su sexualidad, a tenerle miedo a la vida, fobia a la vida, como el único mal posible en materia de maternidad, luego no puede construir una vida plena en el matrimonio. Es que es imposible. Y es imposible que una sociedad que acostumbra a ver la sexualidad desde pequeñito con miedo a la vida, luego integre una apertura razonable a la vida. Por eso nos estamos suicidando demográficamente. Por tanto, lo grave de la ideología de género es que es muy desconocida porque no se articula en una propuesta como las del siglo XX para reconfigurar la sociedad, sino que pretende influir en cómo actúa el poder para cambiar la vida personal. Por tanto, lo vemos menos. Pero la trascendencia de la influencia que tiene la ideología de género en nuestro sistema educativo, en las series de televisión, en la moda, es terrible, tiene una trascendencia inmensa. Bueno, incluso... y en la conversión de la familia en un ámbito de conflicto. Claro, ¿eh? claro. O sea, en un auténtico campo de agramante o directamente campo de batalla. Sin duda. Nosotros hemos recibido aquí muchos correos electrónicos de espectadores donde nos cuentan su amarga situación, ¿no? Pues eso, la familia convertida, pues... Eso es la ley de violencia de género en España. En un vivero de odio, o sea, de odio profundo. ¿No? Una ley que parte del diagnóstico de que hay violencia en el hogar porque hay familia. Es terrible. Terrible. Vamos a terminar con una intervención tuya, este primer bloque, Jesús. Pero que Santiago ha puesto de manifiesto una cosa que es interesante, y es que todo esto se presenta efectivamente como un buenismo, como consecuencia de la revolución sexual, es decir, liberémonos todos de las represiones que impone sobre el sexo la sociedad, el poder, es decir, es consecuencia un poco de la revolución del 68, ¿no? De Marcuse, etc. Pero fíjate que en todas estas ideologías, la ideología de por sí, que
es una deformación de la realidad y muchas veces basada en grandes falsedades científicas, aquí hay una falsedad que pasa desapercibida pero que es muy importante y es esa confusión del eros con el deseo. Lo erótico o el eros es el deseo del otro, implica siempre alteridad. De manera que fue Marcuse, probablemente en su Eros y Civilización, quien desgajó el sentido de alteridad del eros y convirtió al eros como el puro deseo, placer instantáneo de uno solo. ¿Qué pasa? Que estamos convirtiendo, como decías tú en la presentación, una sociedad atomizada, solipsista, donde lo que primero desaparece es el sentido de la solidaridad, el sentido de la alteridad. Y eso es, por lo pronto, una cosa muy clara, lo contrario del socialismo. Lo que no comprendo es cómo esto puede ser compatible con una ideología que, por otro lado, predica la solidaridad y el socialismo como bandera de identificación desde siempre, ¿no? Sí, pero bueno, yo me temo que eso ya se ha quedado en retórica hueca. Es decir, hoy la izquierda, la bandera a la que enarbola la izquierda y la derecha también, no nos engañemos, o una gran parte de la derecha, es precisamente la ideología de género. Luego vamos a ver cómo la ideología de género se está infiltrando en la sociedad desde dos instancias, la instancia internacional y la instancia de las legislaciones nacionales. Será después de la publicidad. Descubre Intereconomía. Más y mejor. Me gusta el domingo. Me gusta el domingo. Nos gusta el domingo. Y ahora les gustará más que nunca, porque llega la nueva época 7 días, el nuevo magazine de información, entretenimiento. Probablemente el asunto que más nos han solicitado nuestros espectadores es la masonería. Nos dicen que dediquemos programas a la masonería. Y yo le quiero decir a nuestros espectadores que no se engañen, que la masonería pertenece a una determinada época de la historia en que determinadas ideologías anticristianas, antihumanistas, tenían que desenvolverse en secreto porque la realidad les impedía manifestarse a las claras. Hoy vivimos en una época en la que el mundo es masónico, en donde las instituciones ya están penetradas por estas ideologías anticristianas, en donde existen organizaciones internacionales cuya inspiración, claramente masónica, digámoslo así, les permite actuar a las claras. Lo masónico ya no es algo subterráneo, ya no es algo clandestino, ya no es algo que está en las catacumbas. Lo masónico es algo que está declarado y que se muestra muy abiertamente, como ahora María Cárcava nos va a demostrar contándonos cuál es la actividad verdadera de muchos de estos organismos internacionales. La agenda de género se está infiltrando en el mundo entero gracias al impulso de la Organización de Naciones Unidas y de sus agencias satélites, en especial las dedicadas a la salud, que bajo expresiones tan ambiguas como planificación familiar o derechos reproductivos promueven sin descanso el antinatalismo y las nociones más radicales de género. Estos organismos, además, condicionan la ayuda financiera a los gobiernos y subvencionan con grandes sumas de dinero a las ONG feministas. Paralelamente, se han convocado desde la ONU una serie de conferencias internacionales donde se redactan textos totalmente imbuidos por la ideología de género, que aunque carecen de valor jurídico, tienen una gran importancia política, pues crean un espejismo de consenso internacional que es esgrimido por los lobbies que promueven el aborto o las diversas formas de familia alternativa para forzar cambios en las legislaciones nacionales que parezcan fruto de una demanda social. En las últimas décadas se han sucedido una serie de conferencias mundiales sobre la mujer.
México, Copenhague, Nairobi, Pekín y Nueva York, que junto a la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro o la Conferencia sobre Población del Cairo instan a las naciones a aceptar los postulados de la ideología de género. Especialmente relevante fue la Conferencia de Pekín de 1995, que contó como portavoz de la Unión Europea con la exministra socialista Cristina Alberdi, abanderando ardorosamente las posturas más radicales en defensa de la llamada salud reproductiva y la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. En el año 2000 tuvo lugar otra conferencia en Nueva York, conocida también como Pekín +10, que acogió una batalla terminológica repleta de contenido ideológico por la que, por ejemplo, vocablos como padre y madre desaparecían para dar paso al concepto de proyectos parentales o genitorialidad. Por supuesto, las conclusiones de tales conferencias han sido adoptadas por las instituciones de la Unión Europea, que multiplican obsesivamente los fondos destinados a la salud reproductiva, esto es, a sufragar políticas anticonceptivas y abortistas, mientras la demografía europea languidece. ¿Qué se esconde bajo el paraguas de los organismos internacionales? Santiago, no sé si querrás... Sí, yo voy a hablar porque estuve No sé en si el Cairo. querrás saber también de abogado del diablo de los organismos internacionales. Pues mira, yo creo que lo importante es comprender. Cuando me refiero a abogado diablo, me refiero a que hay que comprender la postura que tienen ellos, si no, no puedes. Ya, claro. Entonces, yo estuve en el Cairo y quizá, si preguntamos hoy a ¿En la Alberdi... conferencia del Cairo? Sí, en la del 94, la del año antes de Pekín. Si preguntamos ahora a Alberdi, seguramente ha madurado y no pensará lo que pensaba entonces o lo que decía entonces. Es decir, que uno, entonces te pillan con el paso cambiado, no sabes exactamente de qué se está hablando. En el Cairo el tema era el aborto libre, el aborto seguro, la expresión aborto seguro. Y uno parece que luchando en ese tema, pues no veía lo que había detrás. Pero por mucho que parezca novedoso, como he dicho antes, yo creo que en el fondo aquí no hay más que el pan y circo de los romanos. Es decir, que en el fondo lo que quieren los gobiernos es una gente que esté amodorrada, que esté contenta, ¿eh? Y como he mencionado, en ese libro que has mencionado de Isadora Viviana, yo creo que en la actual onda, digamos, de género, todo este tema, en el fondo de donde procede es de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo. Es decir, que de la admiración hacia el nazismo que consiguió satisfacer a la gente, tener a la gente calladita, tener a la gente obediente, trabajando a la gente, y la admiración que provocó en la posguerra el ver que los alemanes se habían adherido al nazismo con tanto entusiasmo y habían sido tan... pues se preguntaron, ¿y esto por qué? ¿Cuál es el secreto del nazismo? Pues el secreto del nazismo es la seguridad social, de que realmente satisfizo las necesidades de los pobres, o sea, benefició a los pobres y fastidió a los ricos. Entonces, esto se ha admirado en la posguerra y se ha deseado llegar a ese nivel de adhesión ciudadana al sistema. Y la adhesión ciudadana, en el fondo lo que decía Dorma, no es más que, en este caso, sexo y circo, o sexo y fútbol. Es decir, que tener a la gente contenta. Y entonces no importa que no haya trabajo, no importa que no haya salud, no importa que no haya familia, lo que importa es que la gente esté satisfecha en los niveles más básicos, ¿no? Y eso es en el fondo todo lo que hay detrás, no hay más, ¿no? Bueno, de alguna manera, o sea, la animalización de la sociedad, ¿no? Jesús, ¿querías comentar? Sí, yo creo que fue precisamente en el Cairo, en el año 94, cuando se utiliza por primera vez la expresión salud sexual y reproductiva. Y a partir de ahí se construyen todos los derechos de salud sexual y reproductiva, todas las teorías en torno a la salud sexual y reproductiva. Pero esta expresión precisamente es la que da una idea de lo que está pasando aquí. Es decir, que se presenta como una especie de paraíso sexual, salud sexual y reproductiva, parece que quiere decir algo profiláctico en relación a la práctica de la reproducción y del sexo, cuando lo que se pretende es todo lo contrario, es la antirreproducción humana, es el control de la natalidad y es luchar contra la reproducción en última instancia. Es decir, es poner de manifiesto las políticas antinatalistas que son anteriores al nazismo, y que más bien van por la vía que tú antes hablabas de ideas, por lo menos en el ideario masónico tradicional, ¿no? Por ejemplo, son las consecuencias de las políticas eugenésicas que se practicaron en los Estados Unidos a partir de 1927. Concretamente, la ley de eugenesia de Virginia fue la que sirvió de modelo para que en 1964 Hitler promulgara la ley de defensa de la raza aria, en la cual se permitía la esterilización de subnormales, etc. En torno a 1920, probablemente, surgen una serie de
políticas antinatalistas de manera internacional, auspiciadas por grandes fundaciones millonarias americanas, Rockefeller, Margaret Sanger y su EPP, etcétera, etcétera, que son las que realmente han tenido penetración en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Y las que han ido convirtiendo a la ONU en una especie de organización que ha puesto en práctica y pone en práctica diariamente a través de sus órganos satélites como la UNESCO, la OMS, etcétera, pues lo que es el control de natalidad en el mundo entero, en base a una especie efectivamente de ideología racista en el fondo de defensa de la raza blanca, ¿no? Sí. Es una especie de como de control. De miedo a la pobreza. Efectivamente. Es decir, los países pobres que no se multipliquen mucho porque luego nos invaden y nos fastidian a nosotros, nos arrebatan nuestros... Pero hay ahí, es decir, que en el estudio de esta historia, por eso a mí me da pena hablar cuando hablo de ideología de género de feminismo, porque realmente no es el feminismo. En el feminismo bien entendido, es decir... Sí, lo que pasa que, perdona que te interrumpa un momento, Jesús, tú has citado a Margaret Sanger, que es una de las fundadoras, digámoslo así, del movimiento feminista. Sí. Tú has leído su obra y sabes que es una obra obsesionada con la destrucción de la vida. Totalmente. Obsesionada con la eugenesia, obsesionada, o sea, es una cosa monstruosa. Y la verdad, tú lo has dicho, que esta ideología, una ideología como la de Margaret Sanger, por ejemplo, que ha inspirado estos organismos internacionales, tú ves cosas que saltan a la vista. Por ejemplo, la situación de la mujer en Irán. La ONU y las organizaciones internacionales promueven el control de natalidad en Irán. Logran triunfar, logran que el régimen de Khomeini, que estaba entonces, acepte que las mujeres iraníes tomen anticonceptivos. Y la ONU se muestra orgullosa de los avances. Sin embargo, la situación de opresión de la mujer, de opresión laboral, de opresión social, sigue siendo exactamente igual. Sí. Pero les da lo mismo. A ellos lo que les importaba era que las mujeres abortaran y que tomaran píldoras anticonceptivas. Totalmente de acuerdo. O sea, pero fíjate que el lenguaje y la utilización de las palabras por la propaganda es importante, porque yo creo que, por eso llamamos ideología de género, porque en él se engloba toda una serie de ideologías que se enmascaran en opciones sexuales, de alguna manera, pero no es exactamente la evolución del feminismo, porque el feminismo, en última instancia, ha conseguido una cosa históricamente muy importante, que es la erradicación de la injusticia histórica de que la mujer no tuviera los mismos derechos que el hombre. Eso, por tanto, es un logro de la humanidad, que no es una cosa denostable. Por el contrario, este feminismo radical del cual vive la ideología de género, es algo que surge en toda esa tendencia antinatalista y que ya pone su colofón en Simone de Beauvoir cuando publica Su segundo sexo y dice que, al fin y al cabo, la mujer es un hombre con un cuerpo molesto. Es decir, que la servidumbre fundamental que hace que la mujer sea un segundo sexo, dependiente del hombre, es su servidumbre maternal, y ataca a la maternidad como algo de lo cual tiene que emanciparse y liberarse la mujer. Entonces, todo es un ataque, en el fondo, a la reproducción humana, a la maternidad y al control de la natalidad, cuya principal, dígase lo que se diga, yo no tengo empacho en decir, cuya principal activista es la ONU. Y que efectivamente se puso manifiesto en la conferencia y en todas las conferencias sobre la mujer que se van celebrando desde 1995. Yo creo que hay que ponerle nombre a esto. Y esto, el nombre más apropiado es imperialismo del primer mundo, rico, blanco y anglosajón, frente al tercer mundo. Esto comienza en el ambiente del socialdarwinismo eugenésico de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se sumerge por su carácter claramente racista tras la Segunda Guerra Mundial y el impacto emocional del experimento nazi, y resurge disfrazado de ideología de género a partir de los años 50-60. Y se convierte en una política internacional de Estados Unidos a partir del año 70, cuando Nixon firma el célebre memorándum Kissinger-McNamara, en el cual se subordina toda la política exterior de Estados Unidos al control de la población. Y además se dice ahí que para que esto no se vea externamente como una actuación imperialista, hay que presentarlo como una campaña de desarrollo de las mujeres del tercer mundo y de lucha contra la pobreza. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la manipulación de Naciones Unidas al servicio del imperialismo de las empresas y los intereses económicos del primer mundo, especialmente el americano, que utiliza también la ideología de género como un instrumento. La ideología de género para Naciones Unidas no es un fin en sí mismo, es una especie de anticonceptivo universal. Como dijo una de las directoras del Fondo para la Población de Naciones Unidas, ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Estamos ante un inmenso engaño que utiliza la ideología, los intereses económicos de la industria abortista y anticonceptiva, para, al final,
lograr que el primer mundo rico se defienda del crecimiento de la población del tercer mundo. Y para eso se está engañando a todo el mundo. Lo que pasa es que esto es como en las películas cuando se crea en laboratorio un virus para infectar a las tropas enemigas y luego se escapa e infecta a todo el mundo. Ya este virus infecta a todo el mundo. Detrás del quién está Naciones Unidas y su Fondo para la Población y sus organismos específicos, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF. Están los gobiernos de todo el primer mundo rico. Están muchos gobiernos del tercer mundo que no saben defenderse frente a la presión y las amenazas de retirada de financiación de las agencias de Naciones Unidas. Está un pseudofeminismo progre, está el lobby gay, están fundaciones masónicas norteamericanas como la Ford, la Mandamara o la Rockefeller. Está todo un entramado de intereses económicos. Bueno, y luego ese tejido de ONGs, claro, la IPPF, las ONGs que supuestamente desarrollan proyectos sociales en el tercer mundo y que cuando vas a ver lo que hacen, pues además, que son repartidores de condones. Cuando miras ¿no? los nombres de los directores y directoras, por ejemplo, de la IPPF, la fundada por Margaret Sanger, y los vas contrastando con los directores, directoras, relatores y ponentes de las cumbres internacionales y del Fondo de Población de Naciones Unidas, ves que hay un trasvase continuo. Quien está ahora como relatora en el Fondo de Población, mañana aparece como la directora de la IPPF en la América Latina. Quien está como secretaria general de la Conferencia del Cairo, 2 años después está como directora general de la IPPF en Londres. Son los mismos. Se subvenciona con el dinero de todos, se apoya mutuamente y al final defienden un entramado de intereses económicos donde la ideología es un instrumento más y donde pazguatillos de pueblo, como algunos gobernantes de España, se dejan engañar por un lenguaje pseudo-progresista para servir los intereses imperialistas más descarados de la historia de la humanidad. Existe una comisión permanente en la Organización de Naciones Unidas para la expansión de la perspectiva de género que preside Inés Alberdi, hermana de Cristina Alberdi. Bueno. Y que está requiriendo a todos los gobiernos de la América Latina para que legalicen el aborto, porque se les dice, si no legalizan ustedes el aborto, están en contra del derecho a la vida y a la salud de la mujer proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48. Esto es lo que está haciendo el Comité para la Aplicación de la Convención del año 68 de lucha contra toda forma de discriminación de la mujer. En nuestro primer programa recordarán nuestros espectadores que les explicábamos ese deslizamiento que se ha producido desde la Declaración Universal de Derechos del Hombre del año 48 hasta el momento actual en el que se están acuñando nuevos derechos que en modo alguno aparecen en esta declaración, que en realidad son crímenes encubiertos, monstruosidades que tratan de dárseles un decoro legal, ¿no? Pero que en realidad son la simple satisfacción de derechos, de intereses personales, de apetencias, etcétera, etcétera. Carmen, seguramente que tienes algo también que aportar. Hasta tal punto tiene importancia todo lo que estáis comentando que, por ejemplo, en el CEU, en la Universidad San Pablo CEU, pues estamos haciendo estudios de la influencia de las conferencias mundiales, especialmente de la mujer, en la creación de la ideología de género. Hay tesis doctorales que estamos ahora mismo trabajando en ellas sobre este tema. Y luego también de todo lo que decíais, y es cómo ha ido penetrando en muchos campos y áreas de conocimiento, que es también precisamente un proyecto de investigación que tenemos y que yo estoy coordinando, cómo ha ido penetrando en la lengua, cómo ha ido penetrando en la literatura, en la legislación, en la ciencia política, en los medios de comunicación, cine, hasta en la arquitectura. Hasta en las un programa artes. Que decía arquitectura y género en Jaén. No sé lo que habría dentro. Incluso en los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, bueno, en todos los ámbitos que están bien, pues cómo ha ido penetrando, que es pues para irlo analizando, ¿no? Para ver la magnitud de su influencia. Y en cuanto a lo que comentabais también de la maternidad, yo creo que el tema de la maternidad además es especialmente doloroso, porque yo creo que es lo propiamente femenino y lo de que en un principio, las feministas desde un principio, las ataduras de la naturaleza, la trampa de la maternidad que decía Beauvoir, o en los años 70 Alison Jagger, hay que acabar con la posibilidad de que la mujer dé a luz. Y a mí esto me resulta especialmente doloroso porque creo que se desfigura la identidad femenina así, y en vez de ver su belleza, que es lo que yo creo que tenemos que recuperar y volver a dar a conocer y a testimoniar, es verlo todo negativo, con un rechazo tremendo. Entonces esto ha sido una constante y parece que en nuestros días está todos esos impedimentos, en vez de ver su belleza, en vez de ver que es el fruto de la familia, de que un hijo es un acto de amor, no de una lucha entre los sexos. Entonces está trasladándose toda esa visión. Lo que pasa es que yo creo que y claro, se ataca a la maternidad porque es lo más tozudo, es decir, el cuerpo del hombre y de la mujer biológicamente nos muestran esa diferencia y es tozudo, es como la último reducto, la última huella de naturaleza y de que somos criaturas, ¿no? Y entonces se resisten y va contra ello. Lo que pasa es que yo creo que esa no es la preocupación de mujeres con sentido común, afortunadamente.
O sea, yo espero que eso, es verdad, como decía antes Benigno, que está haciendo mucho daño y yo creo que nos esperan años de daño y de frutos amargos, pero esas no son las preocupaciones ni... Para las personas con sentido común y para las familias esa no es la preocupación, la lucha, sino encontrar el sentido, el fundamento de vivir en familia y de educar hijos, que es el destino del mundo. Entonces... Hay un manifiesto que se publicó en la revista Nouvel Observateur allá a finales de los años 60 y a principios de los 70, en donde al feto se le denominaba como especie de tumor, ¿no? Un manifiesto a favor del aborto, que se llamaba especie de tumor. Y la dura realidad es que una de las ideas medulares de la ideología de género es presentar efectivamente la maternidad como un castigo, ¿sí? Y la vida que crece dentro del vientre de la madre como un intruso al que hay que expulsar, porque digamos que es una especie de ocupa, ¿no?, de su cuerpo. Y estas ideas que subyacen a toda esta actividad que desarrollan los organismos internacionales adquieren, la verdad, un aspecto especialmente patético en Europa. Porque claro, ver a la Unión Europea preocupadísima con la salud reproductiva y sexual que dicen ellos, ¿no?, con los abortos, con los anticonceptivos, en sociedades que se están marchitando, que se están pudriendo porque la demografía está por los suelos, es verdaderamente llamativo, ¿eh? No sé si esto, ¿cómo lo contempláis? Porque, claro, todavía si quieres, a lo mejor desde la ONU pueden tener la excusa de decir, no, es que en los países del tercer mundo, claro, la natalidad está descontrolada, pero que esto mismo les obsesione en países como España o como Italia, o como que son países que están envejeciendo y muriéndose, ¿no? Pero es una superestructura cultural pequeñita. Yo creo que la vida real va muy alejada. Por ejemplo, en Europa estamos continuamente viendo propuestas de resolución en el Parlamento Europeo, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con estas cosas, ¿no? Salud reproductiva, transexualidad. Pero luego tú vas a los trabajos de la Comisión Europea y eso no aparece para nada. En la Comisión Europea cada vez se habla más de familia, del problema demográfico, de que necesitamos familia para soportar las consecuencias sociales de la crisis económica. Es decir, hay como un nivel juguetón, frívolo, superestructural, que hace mucho ruido mediático. Y luego está la vida real. Y en la vida real esto tiene menos peso, aunque, presente por la traslación a la escuela casi como moral obligatoria, tenemos un problema de fondo a medio plazo muy serio. Y por eso hay que ir al terreno del debate de las ideas. Yo creo, Benigno, que sí están cambiando la realidad. Sí están cambiando la realidad y precisamente lo vamos a ver en el último bloque de este programa. Muy buenas noches de nuevo. Benigno nos decía, haciendo honor a su nombre, benignamente, nos decía que cree que estas superestructuras colonizadas por la ideología de género no logran penetrar en la sociedad, que son una especie como de juego que se desenvuelve en una capa superior, pero que no logran cambiar la mentalidad de las personas. Yo no me muestro tan benigno como él y me temo que María Cárcava tampoco. Ella nos expone lo que está sucediendo en España. En efecto, tampoco. La ideología de género se ha introducido en la médula del ordenamiento jurídico español, siguiendo un plan diseñado minuciosamente. La estrategia del mainstreaming de género pretende elevar la igualdad de género a la categoría de principio de interés general y convertirla en política central de la acción pública. El fin que se persigue no es otro que la destrucción de la familia institución que la ideología de género considera el último bastión de resistencia en su labor de ingeniería social. Y para ello se ha tejido hábilmente un entramado legislativo que sirve a dicho fin ante la complicidad de unos representantes que hacen oídos sordos a la voluntad popular.
Prueba de ello son la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que la relación hombre-mujer se define como necesariamente conflictiva. La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, las modificaciones en el Código Civil en materia de matrimonio para dar cabida a las uniones homosexuales, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida por todos como Ley del Aborto, la Ley del Divorcio Exprés, Unilateral y sin causa, la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, en la que se redefinen paternidad y maternidad como un derecho a satisfacer por la sociedad y, en fin, la legislación va bastante más allá. En la Ley Orgánica de Educación, en la que parece negarse el derecho de los padres a educar a sus hijos, ni se menciona la autoridad de los progenitores. Y todo esto aderezado con la rebaja de la edad de consentimiento a la hora de mantener relaciones sexuales a 13 años. Como broche, tenemos la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha introducido en las escuelas el adoctrinamiento en los postulados de la ideología de género. Agiten estos elementos y díganme a qué sabe el cóctel, pero antes de agitarlo no se olviden de añadir un ingrediente de ultimísima generación en la receta. La Comisión de Igualdad del Congreso acaba de aprobar una propuesta para elaborar e impulsar protocolos de juego no sexistas que se implanten y desarrollen en los espacios de juego de escuelas públicas y concertadas. Dicho en román paladino, para controlar los juegos de los niños y establecer qué actividades lúdicas transmiten, citamos de nuevo la proposición, los valores y principios apropiados. Ya pueden ustedes imaginarse cuáles son esos valores y esos principios y si son o no adecuados. Santiago, seguro que tú te imaginas perfectamente cuáles son esos principios y valores, ¿verdad? Lo que lamento ahora es que Benigno me ha quitado el papel de abogado del diablo, porque se ha puesto a elogiar a la Unión Europea. Entonces, no, tanto como eso no, tampoco. Quisiera matizar. Tampoco tergiversemos. No, pero que hay que pedir la palabra para alusiones. No, la tienes. Creo que es... Corremos el peligro de no tomarnos en serio, o sea, creer que están de broma, como ha dicho. Bueno, ya supongo que no es así. No, que esto es para por arriba, pero luego en el fondo tal. En el fondo no se lo creen. Bueno, hay que tomarse en serio. Yo creo que tú mismo has dado la respuesta al decir que con esto de la crisis, es decir, la crisis les ha despertado un poco, pero la crisis es consecuencia de todo un planteamiento, a mi modo de ver, y creo que es cierto. Les ha paralizado la agenda un poquito. No, pero crisis, es que digamos, la ideología de género aboca a la crisis. Yo creo que hay que saber superar, no solamente diciendo sino viendo su debilidad. La debilidad fundamental de la ideología de género es que no explica el sacrificio, no da razón del sacrificio. Y no hay manera de montar una sociedad sin sacrificio. O sea, si la gente no sacrifica, si lo único que ofreces a la gente es disfrute, placer, pasarlo bien, eso va al garete. Y es lo que ha pasado con Occidente. Así que en los años, a partir de la posguerra mundial, nos han ofrecido bienestar para, en mi opinión, para contraponer a la Unión Soviética, que ofrecía igualdad y ofrecía, etcétera. Bueno, pues se prometió bienestar material, es decir, vamos a llenarnos de productos, vamos a satisfacer deseos individuales, es decir, porque no podías poner un ideal nacional, como era el nazismo, es decir, el ideal nacionalista era horrible, fuera. Tampoco el socialista, no, la clase, no. Entonces, el único ideal que se nos ha propuesto en la Europa de posguerra es pásalo bien, disfruta tú de lo tal, y no la familia, no te sacrifiques por el futuro de una familia, sino disfruta ya, consume ya, y eso se acaba en una generación, porque la persona que no ahorra, que no sacrifica parte a su familia, esa persona cuando llega a los 80 años, ya no puede consumir más, ya no da para más, no va más de sí. Los bancos ya no le dan crédito a una persona de 80 años que no tiene trabajo. Entonces, yo creo que no es que no se lo hayan tomado en serio, sino que ahora se han dado cuenta de que eso es lo que aboca, ¿no?, a la crisis. Carmen y luego Benigno. Si quiere Benigno antes por alusiones, yo le cedo la palabra en este caso a él y después por alusiones, yo creo que debe intervenir. A nuestros espectadores inquietos. He debido explicarme muy mal. Por supuesto que la ideología de género está calando en la sociedad y en la conciencia de los ciudadanos. Llevo 5 años predicando por todas las ciudades españolas este peligro. Lo que digo es que noto que en los sectores más responsables de la política europea este virus se va superando, que eso no quiere decir que no esté calando. Y en concreto tiene una dimensión muy grave cuando se traslada a la educación. Siempre estas revoluciones culturales se hacen por 3 fases, la historia lo demuestra. La primera es cambiar los valores que están en las leyes para introducirlos de la nueva antropología. Eso lo hemos hecho en España con las leyes que nos ha citado María Cárcava.
Luego, como están en las leyes, se enseñan en la escuela como los valores democráticos obligatorios, educación para la ciudadanía. Y luego empieza la persecución de los que piensan de manera distinta, que será la ley de libertad religiosa La que nueva viene ahora, y la ley de lucha contra toda forma de discriminación, que va a ser una ley para decir que lo homosexual es obligatoriamente, tiene que ser obligatoriamente visto como normal. Por tanto, estamos todavía empezando la tercera fase, por supuesto que cala. Acabamos de obtener, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace menos de 15 días, en un pleito llevado por los abogados del Foro de la Familia en defensa de unos padres de Huelva, donde el tribunal analiza qué es la ideología de género, teniendo en cuenta, entre otras cosas, un informe pericial estupendo que aportó Jesús Trillo a petición de la defensa al tribunal, y acaba diciendo que, dado que en el libro de texto concretamente que se impugnaba, el de la editorial Magrao Gil de Educación para la Ciudadanía, para el segundo de eso, estaba la perspectiva de género, eso era pura ideología y es ilegítimo obligar a nadie en la escuela a estudiarlo. Cuando claro que, claro, a mí me preocupa la educación. Ahora el Foro de la Familia, y con esto concluyo, está desarrollando una campaña en toda España que llamamos La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda, para denunciar el intento de adoctrinamiento ideológico en perspectiva de género que cada vez más se da en las escuelas españolas, y animando a los padres de familia, y animo a nuestros televidentes en este momento, a tomarse en serio la responsabilidad de educar en materia afectivo-sexual a nuestros hijos, para enseñarles que ser hombre, ser mujer es ser mujer. La sexualidad es algo muy importante, nos constituye, no se puede banalizar ni frivolizar. Gracias por la aclaración, aunque todos teníamos claro cuáles son tus ideas y además te agradezco que las expongas y que invites a nuestros espectadores a tomarse muy en serio este tema de la educación sexual, que es muy sorprendente la obsesión que tiene la ideología de género por lo que antaño se llamaría la corrupción de menores, ¿no? Y que hoy se habla de educación sexual, pero en fin, que todos sabemos lo que es, ¿no? Corrupción de menores. Y que, bueno, realmente pretende convertir las escuelas en corruptorios oficiales, ¿no? En donde todo impulso afectivo se traduzca inmediatamente en impulso sexual, ¿no? Ahora sí que tienes la palabra, Carmen. Bueno, pues en todos los cambios legislativos que nos ha ido refiriendo María especialmente desde el año 2004 hasta esta parte, pues vemos cómo el derecho ha sido instrumentalizado, la legislación instrumentalizada para ser un factor de cambio. En ese sentido, yo lo que me planteo es cómo parece que el legislador, que claro, el político es el legislador, ha dejado de mirar a la realidad y a la naturaleza, puesto que considera que no hay nada dado ni ningún orden natural. Por tanto, toda vinculación con derecho natural, ley natural, pero con la realidad misma, la biología deja de ser irrelevante para el legislador. Deja de ser relevante, perdón, es irrelevante para el legislador. De tal modo, y eso lo vemos en la legislación que estamos viendo, especialmente en el tema del matrimonio, de la adopción. Y claro, la ley tiene un factor, querámoslo o no, un factor educativo o antieducativo. Si es buena ley y vela por el bien común, educa y el hombre lo mira como algo bueno y adecuado, pero si no es buena ley y el ciudadano no tiene ese criterio para distinguir, maleduca, ¿no? Y especialmente ha habido cambios en el derecho de familia, como se han referido, que ya no se protege la familia, sino que se reinventa la familia, ¿eh? Y en este sentido es que el legislador se considera como omnipotente, lo cambia todo, no hay naturaleza, por tanto puede cambiarlo todo, nada hay objetivo, nada hay cierto y todo es cambiante. Y yo creo que en ese tema estamos. Y un tema especialmente preocupante es el de la educación y el de la educación para la ciudadanía, que también tenemos en el CEU un estudio de 19 manuales de texto de educación para la ciudadanía por los profesores José Escandel, Antonio Páramo y Ceballos, que han analizado 19. No todos están en este orden, pero sí algunos de ellos cuyas editoriales están, pues que adoptan esa ideología de género en la distinción de orientaciones, en el tema del matrimonio homosexual como absolutamente normal, incluso en el no uso del masculino gramatical, ¿no? Se habla de niños, niñas, que eso a la vez es contradictorio para ellos mismos, porque al hablar de niños, niñas, están describiendo que hay dos sexos y luego ahora últimamente están queriendo encontrar palabras como el recién nacido y toda esta polémica del bebé, el recién nacido. Pero bueno, que se hacen eco de esta perspectiva y es verdad que lo que preocupa es que en personas que tengan menos formación o que no tengan más remedio que escuchar esto, pues el tema educativo es esencial y es nuestra única baza, es decir, no podemos ser ingenuos. Yo estoy de acuerdo con Benigno y con todos vosotros en lo que se está diciendo de cómo está penetrando y de todo, pero es verdad que la única baza es la educación y la vida en familia y testimoniar esto y vivir esto, porque si no... Lo que pasa es, fíjate, que en el intento de colonizar la educación hay una lógica
Hay una lógica, es la lógica del mal, pero es lógico, reconozcámoslo. La ideología de género, primero, convierte la familia, es decir, la institución por excelencia donde florecen los vínculos humanos, la convierte en un campo de batalla. Sí. La convierte en un vivero de odio. Y entonces, claro, luego tiene cierta lógica que efectivamente trate de evitar que los niños crezcan en ese vivero de odios y que los padres, que son dos personas que se odian profundamente, que rivalizan, ¿no?, pues que no sean los encargados de su educación. Entonces dicen, no, nos encargamos nosotros para preservarlos de esa institución monstruosa, ¿no? Esa institución a la que la ideología de género ha convertido en un monstruo, ¿no? O sea que actúan con esa terrible y gélida lógica del mal. ¿Querías decir algo? Yo creo que lo que ha puesto de manifiesto antes la relación que hacía María, es evidente que en este país se ha ido programando y se ha puesto en ley pues toda una estrategia para cambiar, como bien decía Benigno, los valores que sustentaban nuestra convivencia civil normal, ¿no? Es decir, en primer lugar se parte de una absoluta falsedad, y es que los niños nacen indiferentes sexualmente, ¿eh? Que uno, como tú explicabas al principio, como ahora decía María, la biología no tiene nada que ver. Mire usted, aquí uno elige libremente la orientación sexual que va despertando a lo largo de la infancia y posteriormente la libre identidad de género. El artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que todos los andaluces entran en libertad para elegir su libre orientación sexual y finalmente su identidad de género. ¿Y los asturianos no podemos? Eso parece. Los asturianos os fastidiáis. Todo lo que sea acabar con la diferencia biológica, al fin y al cabo, ya no tanto ya del derecho natural o no, sino real, biológica, pues se acaba con ella. El matrimonio ya no hay diferencia sexual. Por tanto, no se trata de una ley para ampliar los derechos del matrimonio a los gays y las lesbianas, sino para cargarse el matrimonio, que se basa en la diferencia, etcétera. Es decir, y finalmente... La familia se ha hecho lo mismo. Es decir, ¿cómo fíjate, te cargas la familia? Pues poniéndola en un plano de igualdad con las combinaciones humanas más pintorescas, ¿no? Totalmente. Y además, fíjate hasta qué punto eso que tú antes decías en relación con el ámbito de odio, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 8 del año 2008, que analiza la constitucionalidad o no de la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género, dice textualmente que la pareja humana es un ámbito de poder donde la mujer está especialmente desprotegida. Es decir, está asumiendo la tesis famosa de Kate Millett de que la relación sexual es una relación de poder. 2 puntos, es por tanto una relación política. Es decir, lo que es el ámbito fundamental del amor, de la relación que en esa película veíamos vence la posibilidad del disimulo de los géneros, como bien expresaba Zukor, pues lo ha convertido, como tú bien dices, en un ámbito de odio, de enfrentamiento, de lucha. Vuelve a ser el proceso de la lucha de clases trasladado a la microexperiencia, a la microsociedad de lo más elemental que es la familia. Es algo monstruoso. Yo quería aportar o pedir, ya que estamos precisamente viendo una película de Zukor, pues no dejar un regusto dulce, de buscar soluciones. Y yo quería mencionar a René Girard, este pensador francés, que habla precisamente de eso, de que lo malo de la sociedad es que hay una competencia de deseos, que hay un deseo mimético, una espiral del deseo que no se puede parar. O sea, si tú estás fomentando el deseo y satisfaciendo deseos, la gente siempre va a querer más. Y esta persona dice, bueno, todo esto lo que oculta es el sacrificio que tiene que haber en toda sociedad. Y siempre hay, digamos, muertos debajo de la alfombra. Y en este caso, pues son los fetos, ¿no?, los niños abortados, que mueren pues para satisfacer un deseo, ¿no? O los niños que al disolverse un matrimonio, pues pagan los platos, ¿no? Y yo lo que iba es a que pues Girard dice que la solución para él, él la ve porque el sacrificio es algo que le deja perplejo, ¿no? Él ha meditado mucho sobre el sacrificio, sobre los sacrificios humanos y no encontraba, y al final de su carrera, pues aunque él siempre había sido católico, pues dice que bueno, que al final sí que lo que aceptó el término del amor como solución al deseo, es decir, que el sacrificio de Cristo no es un sacrificio sin sentido, como son los otros sacrificios humanos, sino que es un sacrificio que realmente
satisface el deseo por superación. Es decir, en vez de desearse, como ha dicho antes Jesús, que en el fondo es un deseo de uno mismo, de satisfacer a sí mismo, es reconocer al otro, y el amor que se sacrifica por otro es la solución al deseo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, efectivamente, como habéis mencionado, el tema de la familia, y ahora mismo pues con la presencia del Papa para consagrar la Sagrada Familia, yo pienso que es un poco eso, la esperanza que hay que dar a la gente de que efectivamente, aunque en España tengamos por delante muchos años de bombardeo legal, político con ese tema, pues hay una esperanza, ¿no? Y hay una solución, ¿no? Naturalmente que hay una esperanza. Lo que pasa es que esa esperanza no está en todas estas medidas legislativas que iremos desarrollando en sucesivos programas, porque muchos de los temas que María Cárcava ha expuesto someramente, educación para la ciudadanía, etcétera, etcétera, tendrán cumplido desarrollo en otros programas. Pero aquí ya para terminar, estamos en los últimos minutos del programa, sí me gustaría, en atención a todos estos espectadores que nos han escrito, damnificados por las consecuencias de esta ley de violencia de género, sí me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión sobre este asunto, ¿no? Porque claro, esta es una ley que en primer lugar la gente no relaciona con la ingeniería social que se está desarrollando y en segundo lugar que considera positiva. Considera positiva, cuando realmente esta es una ley que la premisa de la que parte es que la familia, como decía esa sentencia del Tribunal Constitucional a la que aludías, es un ámbito de conflictividad, ¿no? Es un ámbito de conflictividad y por lo tanto esa conflictividad tiene que ser reprimida o encauzada mediante ley. La dura realidad es que esta ley no ha hecho que disminuya la violencia doméstica, no ha hecho que disminuya la violencia entre hombres y mujeres. No solo eso, sino que además ha convertido la vida de muchos hombres que son denunciados falsamente en un auténtico infierno, ¿no? Es decir, lo que ha hecho es contribuir a la conflictividad mayor aún de la célula familiar. Y además hay un dato que no es habitualmente conocido hasta el punto de que el propio Consejo General del Poder Judicial ha variado los conceptos de su Observatorio de la Violencia de Género para que no se sepa este dato que yo quiero decir. Cuando se ven los datos concretos en la memoria de la Fiscalía General del Estado de la violencia llamada de género en España, se puede comprobar que casi un 70% de los incidentes de violencia se dan cuando no hay matrimonio, en parejas de hecho o exparejas de hecho, que son menos del 18% de las relaciones de pareja existentes, mientras que en las relaciones matrimoniales o exmatrimoniales solo genera poco más del 20%. Es decir, que la familia y el matrimonio, si se me permite decir de una forma un poco bruta, son preventivos y terapéuticos frente a la violencia de género. Es mucho más frecuente que sucedan estas cosas en situaciones desestructuradas o no matrimoniales. Un dato que creo que es relevante. Muy relevante. Y el segundo, que en el origen de la llamada violencia de género están los vicios y pecados de siempre de la humanidad. No estructuras de poder domésticas que cree haber descubierto la ley, sino alcoholismo, egoísmo, abuso del hombre sobre la mujer o de la mujer sobre el hombre, los pecados de siempre. Por lo tanto, eso se arreglará con formación moral, con buena educación y no con deseducación tipo educación para la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Benigno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Gracias por vuestra presencia aquí. No me gustaría terminar este programa, bueno, por supuesto, luego les anunciaremos cuál será el contenido del siguiente, pero me gustaría que Benigno Blanco, precisamente Benigno Blanco, y aprovechando que tenemos la visita del Papa pues ahí, traiga a colación una cita que él suele hacer, que atribuye a Benedicto XVI, aunque hay gente que dice que no la encuentra, pero que en cualquier caso, si no nevero, eben trovato. Que es una manera, creo, extraordinariamente lúcida de definir lo que es la ideología de género como, digámoslo así, tercera rebelión o rebelión última del hombre, ¿no? Del hombre que no acepta su condición de criatura. Y estaría bien que nos la dijeras, Benigno, para que alguno de nuestros espectadores compruebe si es o no, a ver si alguien la encuentra, una cita de Benedicto XVI, o bueno, del cardenal Ratzinger, ¿no? Pues la cita dice, más o menos, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. El hombre moderno, con su ateísmo, ha querido librarse de una instancia externa a sí mismo, Dios que le diga algo sobre su propia verdad. El hombre moderno, con su materialismo, quiere liberarse de las exigencias para sí mismo de reconocer que es también un ser espiritual. Y ahora el hombre moderno, con el género, quiere liberarse de su cuerpo. Ya sin Dios, sin alma y sin cuerpo, el hombre moderno es una voluntad que se autocrea. Es Dios para sí mismo.
Pasa que es una voluntad que se autocrea pero que termina siendo autodestructiva. Claro. Muchas gracias de corazón a los 4 y ahora en medio minuto les avanzamos el asunto de nuestro próximo programa. Como uno, mientras está haciendo el programa, tiene 50.000 cosas en la cabeza, se me ha olvidado hablarle a nuestros espectadores de una novela de Jesús Trillo Figueroa que precisamente en estas fechas llega a las librerías, El Apocalipsis Oculto. No solo a las librerías. ¡Pling! Ah. Empleada del mes. Oye, estupendo. Pues esta es, efectivamente, la primera novela de Jesús Trillo, su más reciente creación, El Apocalipsis Oculto, en donde, alternando dos épocas históricas, la época actual, la época del emperador Diocleciano, se nos dan algunas de las claves de lo que está sucediendo en esta sociedad de dioses que se quieren crear a sí mismos y que finalmente terminan autodestruyéndose. El Apocalipsis Oculto. Con que Jesús Trillo Figueroa sea la mitad de buen novelista que ensayista, les auguro una lectura inolvidable. Y bueno, en fin, nos tenemos que despedir. Cárcava, ya me ha quedado claro que una feminista no eres, una mujer feminista no eres. Ahora me gustaría saber si eres una chica tradicional. Soy una chica tradicional y la verdad es que cada día más. Yo a ti no te pregunto porque eso ya sería meternos en veredas tropicales retóricas, ¿verdad? Sí, me temo que sí, me temo que sí. Yo soy tan tradicional, que, en fin, si no fuera más, no sé, yo creo que ya se me pondría cara de Chesterton. Ya quisiera yo. Para algunos ya la tienes, ¿eh? Tengo que engordar todavía un poquito, La semana que viene les ofreceremos un programa sobre la tragedia más honda de nuestra época, que no es otra sino la ruptura con la tradición. Con todo ese acervo de sabiduría acumulada que, revitalizado por cada generación, se entrega a la generación siguiente para ayudarla a descifrar el mundo. Analizaremos las consecuencias de este fenómeno, que la divinización del progreso y la ruptura de los vínculos familiares ha agigantado en las últimas décadas, convirtiéndonos en personas sin identidad. E ilustraremos nuestro debate con una conmovedora y divertida película de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, que les hará y nos hará reír y llorar al mismo tiempo. Una de esas escasas películas que nos invitan a recapitular nuestra vida, a reconocernos en las tradiciones que dejamos atrás y a examinar nuestra vida a la luz de la memoria. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes, a las 10 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.